Hola chicos, ahora vamos a hablar del método de D'Hondt. Por razones históricas hay diferencias en las terminologías cuando se ocupa el método de D'Hondt, que es el que usualmente se ocupa para hacer una distribución parlamentaria, es decir, para repartir lugares en un parlamento, en una cámara legislativa, por ejemplo. ¿Sí? Y uno de los métodos que se ocupa para hacer esto es el método de D'Hondt, que fue propuesto por Victor D'Hondt, un político belga. Y en la actualidad hay países que ocupan este método para distribuir lugares en sus parlamentos, como Argentina, Dinamarca e Israel. El procedimiento para distribuir los asientos en el Parlamento mediante el método de D'Hondt es el mismo que hemos utilizado para el método de Jefferson. No es el mismo, perdón, que hemos ocupado para el método de Jefferson, pero nos da la misma distribución. Eso es bien importante. ¿Sí? Con el método de D'Hondt, los asientos se van a distribuir uno a la vez hasta que se alcance el tamaño. Y estos son los pasos para eh, hacer el método de D'Hondt. ¿Sí? Primero a cada estado le vamos a asignar un número de prioridad que se va a ir reduciendo a medida que ese estado o partido acumula elementos. El número de prioridad de un partido es inicialmente el número de votos que recibió. Y una vez que ha obtenido n elementos, su prioridad es igual al número de votos que recibió entre n más 1. Entonces, lo primero que hacemos es otorgar el primer lugar la Cámara al partido que tenga el mayor número de votos. Y luego se divide el total de votos de ese partido entre dos, ¿sí? Porque ya tiene un lugar, para obtener su nuevo número de prioridad. Y entonces otorgamos el segundo lugar al que ahora tiene más prioridad y lo dividimos entre dos, ¿no? O entre tres según corresponde, dependiendo de cuántos lugares ya tiene asignados. Y se continúa de esta manera hasta distribuir todos los asientos. Esto formalmente se puede hacer en una tabla, que es lo que se conoce como la tabla de D'Hondt, y es bastante sencillo. Veamos cómo. Bueno, ¿y cómo hacer el método de D'Hondt? Lo primero que vamos a hacer es una tabla. Aquí la estoy haciendo en Excel. De hecho, en Excel es bastante sencillo. ¿Sí? Vamos a poner una columna de asignados y lo que vamos a hacer es generar varios renglones. ¿Sí? Y luego vamos a poner a cada estado y la población con la que empieza. ¿Ok? La población que recibió a la hora del reparto. Y lo que vamos a hacer es la población del estado entre el elemento en la columna de asignados. ¿Sí? Y así nos vamos a seguir la población del estado entre el elemento en la columna de asignados y así lo hacemos para cada una de de los renglones y lo hacemos para cada uno de los estados. Recuerden, es la población del estado entre el elemento que está en la columna de asignados, ¿sí? Acuérdense, aquí vamos a repartir 30, por eso le puse igual a 30 y estas son las poblaciones. Y entonces obtendríamos una tablita de este estilo. Ahora, lo que vamos a hacer para asignar con el método de D'Hondt es elegir el valor más grande, ¿sí? Y ese es el primero al que vamos a asignar eh, un elemento de los 30 que tenemos que asignar. Entonces, por ejemplo, aquí, el más grande es que corresponde al estado 1 y tachamos este elemento, ¿no? Ahora vamos a repetir este proceso. Ahora vamos a elegir el más grande, que es este, y tachamos este elemento. Luego sigue este, y tachamos. Ahora el más grande es este.
luego sigue este, luego sigue este, y así vamos avanzando hasta que hayamos repartido los 30 lugares o los 30 elementos. Y listo, una vez que asignamos los 30 elementos, siempre vamos a asignar al elemento más grande, ¿sí? Es decir, al que tiene la prioridad. La prioridad está dada justamente por el elemento más grande en la tabla de Don't. Una cosa súper padre del método de Don't es que no es necesario calcular el divisor estándar, ni la cuota ajustada, ni nada de eso, ¿no? El método de Don't proporciona el orden en que los miembros reciben sus lugares y en este sentido el primer miembro en sentarse es el primero en la lista del partido con la mayor cantidad de votos y así sucesivamente. Entonces esto está padre porque también permite como que la gente vote por un partido y a partir de ahí se reparten los lugares usando este método. Es muy importante destacar que logra exactamente el mismo resultado que el método de Jefferson. La razón de esto es la siguiente. Cuando un partido recibe el último elemento, eso quiere decir que tiene la prioridad más alta, su número de prioridad va a ser justamente la D, el divisor que producirá la distribución de Jefferson, ¿sí? Supongamos que el partido P recibe B votos, ¿sí? Y que actualmente tiene n elementos y se le va a repartir el último, ¿no? Y P tiene la prioridad más alta para recibir el último elemento. Entonces, la prioridad que tiene va a ser B entre n más 1. ¿Sí? A este numerito le vamos a llamar D. ¿Sí? Acuérdense, como ya tienen elementos, pues su prioridad va a ser B entre, que es el número de votos que tuvo, entre n más 1. ¿Sí? Y ahora, si hacemos B entre D, esto significa, esto sería n más 1, ¿no? Nada más estoy despejando, ¿sí? Pero esto significa que con el divisor D, en el método de Jefferson, el partido va a obtener n más 1 elementos. Y los elementos otorgados a los otros partidos se otorgaron con números de prioridad mayores que D, por lo que el divisor D también les va a dar la misma cantidad de elementos, también les otorgaría esos escaños, ¿no? Sin embargo, no van a obtener ningún asiento adicional porque sus números de prioridad ahorita son menores que D. Entonces, por esto es que la asignación con el método de Don't y con el método de Jefferson es la misma.